Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Hoy es un edificio cerrado y sin vida, enclavado en la calle Mesones. En sus cimientos se levantaron mezquitas funerarias e iglesias cristianas. Toda una historia dedicada al culto a los difuntos. En el empedrado de su suelo ocurrieron hechos dramáticos nunca aclarados. Ecos de muerte que regresaron ya en el siglo XX, cuando los funcionarios que trabajaban en él denunciaron una serie de espantosos hechos. Algo amedrentaba a los trabajadores de este inmueble convertido en la sede de la Diputación de Granada. Buenas noches, 18 minutos, esto es Milenio 3. Os habla Iker Jiménez, hoy con un programa realmente especial. Nos lo habéis pedido, nos lo han pedido desde todos puntos de España y del mundo, tengo que decirlo. Siempre digo que estamos en el estudio 1 de la cadena SER para toda España, y es cierto que reivindican desde Alemania, desde Inglaterra, desde Francia, que también nos escuchan, que también nos escuchéis, y nos alegramos de verdad. Nos habéis pedido, lo he dicho, un tema repetidamente. La Diputación de Granada, uno de los grandes clásicos, un verdadero expediente X español. Una historia que tiene todos los condimentos, absolutamente todos, para ser considerada una historia clásica de fantasmas, de aparecidos, de fenómenos extraños. Realmente pasaron muchas cosas en aquel lugar. Y hoy, con especialistas, con testigos, con investigadores que destaparon el asunto, vamos a hacer un gran programa sobre ese caso en concreto. Lo merece. Hoy, aquí en Milenio 3, el enigma de la Diputación de Granada. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio. O crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Hoy es un edificio todavía cerrado. Según las últimas noticias que íbamos a ver aquí, se ha vuelto a abrir o se está rehabilitando. Pero desde el año 91 fue un lugar sin ventanas, podemos decir que denso en su fisionomía, un bloque de hormigón, donde ocurrieron cosas muy raras. La verdad es que la historia nos indica y nos dice que hubo cosas anteriores que los investigadores, que historiadores de Granada sacaron a la luz a raíz de los sucesos que se difundieron incluso en el telediario, en las principales revistas de actualidad nacional. En el año 86, más o menos, finales del año 86, diciembre en concreto, varios empleados de la Diputación de Granada, varios funcionarios, salen a los medios de comunicación porque se niegan a seguir trabajando con una extraña excusa, vamos a llamarlo así, excusa. Realmente estaban amedrentados por una fuerza, ellos decían algo que ocurría allí, que se manifestaba de las siguientes formas. Grandes archivadores, según los informes periciales, de más de 150 kilos, que se movían solos. Varias empleadas de limpieza que fueron arrastradas por el suelo, empujadas por manos invisibles. Luces, voces, todo ello ante personas incluso de la propia Diputación de Granada, que por vez primera en la historia de este país dará luz verde, en la figura de su vicepresidente José Luis Medina, para que durante 3 noches se investigue. Y ocurrieron muchas cosas en esas 3 noches. Lo que ocurre, y pasa mucho con estos temas, lo que ocurre es que después de 15 años de investigación son muy pocas las personas que han querido hablar. Tengo que decirlo. En Milenio 3 nos acostumbramos a rescatar todos los datos, documentos, para que seáis vosotros, para que sean ustedes los que tengan toda la información. Y nos hemos encontrado con silencios significativos, con personas que estuvieron allí, con testigos que han querido sellar su voz. ¿Por miedo? No lo sabemos, pero vamos a contar con algunos de ellos, algunos muy importantes. Vamos a escuchar un documento que creo que es de los pocos de personas que vivieron fenómenos dentro de esa Diputación de Granada. Y luego, si les parece, vamos a empezar a escarbar en esa historia, en la historia de ese edificio concreto. Vamos a escuchar ahora a Pilar Perry,
una de las personas que en esas 3 noches de 1986, en que la Diputación de Granada oficialmente da a una serie de médicos, investigadores, ingenieros, parapsicólogos luz verde para investigar, como decía, estaba allí presente y observó cosas tan increíbles como las que van a escuchar ahora. Fuimos todos para arriba, ¿no?, a ver qué veíamos allí. Y bueno, yo te puedo decir que vi luces en el techo, unas luces que como unas iban y venían, ¿no? Y yo al principio pensé que aquello podía ser, porque una siempre tiene que buscarle, hombre, primero tienes que buscar la explicación racional, que siempre la suele haber, o casi siempre, ¿no? Y entonces yo pensé que podían ser luces de coches, pero claro, después me di cuenta de que donde estábamos no había ventanas. Luego una pitillera que yo tenía, que había dejado en una mesa, precisamente yo estaba sentada delante de esa mesa, la pitillera estaba a mis espaldas, pues también de pronto salió por el aire sin que nadie la tocase. Además salió incluso haciendo una especie de giro, ¿no?, como un semicírculo, y le dio en la cara a uno de los que estábamos ahí, precisamente le dio a Juan Burgos, ¿no?, la cara. Objetos incluso que parecían cobrar vida en aquellas noches de investigación y que agredían de alguna manera a los investigadores. Pasaron muchas cosas, como digo, esas 3 noches históricas de las que muy pocos quieren hablar, pero la historia de ese lugar, la historia concreta del edificio de Diputación de Granada, tiene mucho que desvelar. En diversas fuentes hemos acudido a ellas, como la Guía de Granada de Gómez Moreno, el magnífico libro de Rafael Casares y Juan Arcos, 13 historias de fantasmas. Historias, algunas de ellas plenamente ortodoxas, que no se meten en el misterio, y otras que abordan el caso. Pero, por ejemplo, Gómez Moreno, en el año 1892, nos hablaba de que en ese mismo lugar, donde ocurren los hechos, se tiene constancia, desde tiempos muy antiguos, que fueron 3 mezquitas funerarias las que, digamos, se instalaron allí. 3 mezquitas de culto a los difuntos. En algunas crónicas antiguas, de la época árabe de Granada, se habla del templo de Zanacuat, que en 1508 fue sustituido de alguna forma por una iglesia cristiana, la iglesia de la Magdalena. Pero lo más extraño empieza después, al parecer, y ahora hablaremos con especialistas de ello. Las viejas crónicas, ya de este siglo XIX prácticamente, hablan de un almacén de telas, almacén La Magdalena, donde hay varios suicidios, y esto lo dicen las principales guías de Granada. Varias personas ahorcadas por temor, según la prensa de la época, a que algo los matase, y se hablaba de algunas imágenes religiosas que se habían cambiado de lugar, cuadros que daban la vuelta, toda una fenomenología que hoy consideraríamos extraña, pero que ocurría en 1892. Hacia 1973, una empresa multinacional que prácticamente se evaporó de España, Woolworth, compra el edificio y lo transforma en un bloque de hormigón. Es a partir de ese momento donde empiezan a ocurrir macabros hallazgos incluso de huesos, esqueletos de niños en las obras de edificación. Empezaba la gran leyenda, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, de ese edificio, de la sede administrativa de la Diputación de Granada. Ahora, con especialistas que investigaron el tema, vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este asunto. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. El caso de la Diputación de Granada, el ente, la entidad, la energía, lo que fuese, la sucesión de fenómenos extraños que produjeron pánico en funcionarios, vigilantes, policías, en aquel año 86. Tenemos en conexión telefónica a un magnífico periodista del Ideal de Granada, que tiene el honor de ser la persona que con sus reportajes allí en Granada destapó un asunto que luego se convirtió en reclamo nacional. Como decíamos, salió en televisión, en las principales revistas nacionales. Ese periodista no es otro que Juan Enrique Gómez. Juan Enrique, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Estábamos hablando de la historia de la Diputación de Granada y tú fuiste de los primeros en incidir en esa historia, es decir, en que los hechos no eran solo del 86, sino que algo raro, algo extraño ocurría siglos atrás, ¿no? Sí, cosas que ocurrían siglos atrás y luego en el 86 y después en el 89 fue realmente cuando comenzaron a darse las noticias y cuando se destapó todo este asunto. Gracias también, por supuesto, a la investigación realizada por el equipo de parapsicólogos de Juan Burgos. Nosotros desde el periódico Ideal dimos la primera noticia que le dio un compañero mío, Juan Jesús Hernández, y acto seguido yo ya me encargué del asunto y estuvimos dando una serie de reportajes que la verdad es que en Granada crearon una sensación bastante extraña y estaba la gente como muy interesada porque quien más y quien menos había entrado en aquellos almacenes Woolworth y se había sentido un poco raro, ¿no? Tú, Juan Enrique, realmente digamos que
¿captaste de alguna forma el miedo social que había en algunas personas, tanto luego en la Diputación como en aquellos almacenes? Era evidente porque fueron al parecer una cascada de testimonios unos tras otros. Al principio no se atrevían, digámoslo así, a hablar, pero luego cuando tú empezaste a indagar surgieron las historias, surgieron los datos y se demostró que mucha gente había visto exactamente lo mismo, ¿no? Lo primero de todo era que las personas empleadas de Woolworth, una vez abierto el nuevo edificio que se había construido sobre las ruinas de aquella iglesia y después de las tiendas de la Magdalena, decían que en la zona del sótano de ese gran comercio la gente no compraba, es decir, la gente no bajaba a comprar aquella zona. Los almacenes en sí fueron un completo fracaso. Y luego, cuando ya la Diputación se decide a comprar ese edificio y rehabilitarlo para instalar allí gran parte de sus oficinas, los funcionarios, bueno, nos llegaban comentarios desde muchos sitios diciendo: aquí hay cosas raras, aquí hay ruido, la gente no se siente bien, se daban incluso algunas bajas por depresiones y cosas de este tipo. Y la verdad es que tampoco le hacíamos demasiado caso, ¿no? Hasta que ya la cosa, bueno, pues fue mucho más intensa, los comercios de toda la zona. Esto se encuentra en la calle Mesones, justo al lado de la plaza de Virrambla, una de las zonas más céntricas de toda la ciudad de Granada y con la mayor tradición, digamos, de la época árabe, incluso de muchísimo trasiego de gente. Y la gente de los alrededores no se encontraba así como muy tranquila, ¿no? Había algo que les indicaba que algo raro pasaba. Esto le llegó, por supuesto, a la gente del equipo de la Asociación de Parapsicología Omega, que era la que dirigía Juan Burgue, en la que se encontraban también, pues había médicos, había psicólogos, había un equipo de gente bastante especializado. Ellos ya fueron los que se interesaron en intentar conseguir datos y hacer una investigación seria sobre el asunto, ¿no? Ellos consiguieron, como tú has dicho antes, el primer permiso que daba una institución para que se pusieran a hacer investigaciones por la noche, e incluso la posibilidad de realizar algunas grabaciones, ¿no? 3 noches, Juan Enrique, de las que vamos a hablar entre el 21 y el 23 de diciembre. Tenemos en el estudio 1 de la cadena SER, nos acompaña aquí, como siempre, en la penumbra de Milenio 3, se transforma la cadena SER cuando llega este programa. Tenemos a Juan Jesús Vallejo, autor de un magnífico libro, Operación Al-Ándalus, que luego vamos a recomendar y sortear, donde se tocan otros muchos casos, incluso este de Granada, porque Granada tiene mucho que contar. Juan Jesús, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches, un placer estar contigo, Iker. Pues también igualmente. Un saludo a Juan Enrique Gámez. Hola, ¿qué tal? Hablábamos, y vamos a hablar con vosotros dos, porque estoy seguro que poquísimas veces, si no ninguna, a nivel radiofónico se ha tratado el tema con las personas que investigaron profundamente el asunto. Juan Jesús, tú me comentabas a micrófono cerrado una cosa, escuchando a Juan Enrique Gómez, periodista del Ideal de Granada, que es que en ese mismo lugar, en esa misma zona, había cosas también luctuosas bastante curiosas, ¿no? Sí, es como si lo fúnebre o si lo macabro persiguiera realmente a este trozo de la ciudad de Granada, porque muy cerca del edificio de Diputación estaba, en lo que era la entrada a la plaza de Virrambla, estaba el Arco de las Orejas, justo allí, que era el lugar donde después, cuando se cogían a los ladrones, se les cortaban las orejas y se colgaban en aquel arco para que los que entrasen a la ciudad de Granada a nadie se lo pudiese robar en el mercado. Entonces parece que lo macabro persigue aquella zona. Y a referencia a lo que decía Juan Enrique Gómez de los edificios o de los comercios que rodean la Diputación, pues justo detrás lo que hay es una eléctrica que todavía sigue abierta. Y una de las cosas que me resultó muy curioso investigando este caso fue que un muy buen amigo mío, electricista de allí de Granada, me comentaba que cuando era pequeño, mucho antes de que surgiera el caso de Diputación, ¿no? Cuando era pequeño y estaba allí jugando a la eléctrica, el padre les decía: jugar por aquí, pero no os acerquéis a la pared, como si hubiera ahí algo raro. Y dice que aquello siempre les escamó bastante, ¿no? Entonces es muy curioso. Fíjate qué curioso, Juan Jesús, porque vamos a hablar ahora mismo de una pared. En el año 1891, al parecer, hay un terrible accidente precisamente de un coche de caballos fúnebre que atropella, según dicen las crónicas, a varios niños. Hay muerte de varios niños. Esto se sabe después en las investigaciones, cuando surge el fenómeno misterioso y la gente se pone a investigar sobre la historia. Pero hablaba Juan Jesús de una pared. ¿Es cierto, Juan Enrique Gómez, que a ti Isidoro Caballero, maestro de obras de las instalaciones que se hicieron allí, el tanto cambio de edificio, te confesó que a unos 7 metros de profundidad empezaron a surgir huesos de niños? Sí, fue cuando se intentó construir el edificio de Woolworth, es decir, la primera cimentación que se hacía. Se llegó a dar con los muros originales de la mezquita sobre la que se sustentó la iglesia, que en aquel momento no se llamaba de la Magdalena, se llamaba del Corpus Christi. Magdalena vino después. Y en uno de esos muros, al abrirlo,
que además parece ser que tenía un tipo de ladrillo diferente al resto, aparecieron un montón de restos, de huesos. Luego se vio que se trataba de huesos de niños. Esos huesos eran de cadáveres que estaban emparedados. Esto no quiere decir que fueran emparedados en vida, simplemente que parece ser que se enterraron allí. Y fue después de ese posible, o al menos así lo dicen las crónicas, un accidente de un coche de caballos que decían que iba conducido por un político de bastante prestigio de aquella época, y que se asustó al ver un entierro que se estaba realizando en la iglesia con una pompa fúnebre así como muy, muy exagerada, ¿no? Este político sufrió alguna herida en aquel accidente. El coche de caballo arrolló a las personas y por lo visto mató a varios niños, y este político fue el que luego, un poco más tarde, incidió muchísimo entre las autoridades de la ciudad para que se cerrase la iglesia y se cambiase de sitio. Lo que es cierto, y de ahí se lanza un poco toda la historia de posibles almas y espíritus que se quedan ahí un poco sin llegar al sitio donde deben, ¿no? Fíjate, Juan Enrique, es curioso porque, releyendo las investigaciones que vosotros mismos habéis realizado allí, se habla de Francisco Chando, un vigilante de juguetería que fue uno de los primeros en denunciar los hechos de que algunos grandes juguetes, incluso de grandes dimensiones, cambiaban de sitio. Era lo mismo que Eso luego... estaba justo detrás, es decir, a la espalda del edificio, donde Juan Jesús comenta que se encontraba esa tienda de electricidad. Pues muy cerquita había también una tienda de juguetes que daban a la zona de la Plaza de Vido-Rambla. Lo que es cierto es que en 1985 se instala a partir de ese momento la Diputación, la sede administrativa de la Diputación de Granada en ese lugar, y ya empieza directamente el vicepresidente José Luis Medina a hablar de insólitas desapariciones de planos y herramientas en estancias perfectamente cerradas. Es en ese momento, en diciembre de 86, cuando funcionarios como Concepción Castilla denuncian con pánico lo que está sucediendo. Lo que está pasando, sí. ¿Qué hablaban los funcionarios en concreto en aquella época? Pues se trataba de ruidos que le venían de la zona de las paredes. Aquello tenía unas dependencias que estaban separadas no por paredes en sí, sino por elementos como por mamparas de madera, ¿no? De madera y aluminio. Entonces parecía que se oía muy bien de una mampara a otra, de un lado a otro de la mampara se oían ruidos. ¿Qué eran esos ruidos? Pues archivadores que se abrían y cerraban a golpes, carpetas que caían al suelo, a lo mejor pues un bolígrafo que corría sobre una mesa y se caía hacia el suelo y bajaba por las escaleras. Los teléfonos a veces se cortaban e incluso hacían señales que al menos los funcionarios en aquel momento no reconocían. Y por las noches los vigilantes que se quedaban, los vigilantes de seguridad, bueno, pues llegaba un momento en que llegaban a oír gritos, llegaban susurros. Incluso alguno de ellos llegó a decir en algún momento que veía como apariciones plasmáticas que se movían de un lado a otro. De una figura, de una especie de entidad. Juan Jesús, una cosa importante, estabas escuchando atentamente a Juan Enrique Gómez y asentías porque estos fenómenos no son únicos, parece que es la característica típica de lo que se llamaría, y tú has investigado mucho en ello, fenómenos poltergeist, ¿no? Sí, además a colación de lo que decía Juan Enrique Gómez sobre los fetos que aparecieron emparedados, por mis investigaciones y lo que me llegaron a comentar, al parecer este convento de la Madalena o del Corpus Christi, pues las damas de alta alcurnia de la ciudad de Granada, cuando alguna vez quedaban embarazadas, se recluían en el convento, al parecer abortaban, y esos son los fetos que luego más tarde se encontraron, según apuntan algunas investigaciones. Respecto a los fenómenos poltergeist, la verdad que la ciudad de Granada es muy muy especial en esto, no solamente está el caso de la Diputación, sino que tenemos el caso de la Cruz Roja, luego comentaremos en ese tiempo algunos de ellos, más. Pero lo que es cierto es que toda la digamos descripción de esos funcionarios, nunca olvidemos que eran funcionarios de Diputación y que salen a la luz pública por investigaciones como las de Juan de Enrique y otros periodistas, diciendo que no pueden seguir en aquel momento. Incluso hay alguna imagen en televisión impresionante porque algunos de los grandes archivadores, máquinas de escribir que decían que sonaban solas en pleno día, se llegan a impregnar de estampas de santos, de todo tipo de rezos, por el miedo, el pánico, quizá la superstición de algunas de esas personas que nunca se habían visto con algo parecido. Sí, hubo una situación prácticamente de terror, ¿no? Y no solamente eso, sino que luego, a la postre, a la larga, en la ciudad de Granada hay casi una especie de leyenda negra en torno a este edificio. Máxime porque en los últimos años, la última década, ha estado tapiado. Yo recuerdo que estuve en este edificio como hace ya, pues justo antes de que lo tapiaran, en unas conferencias ahí oyendo y tal. Entonces se ha creado toda una leyenda negra sobre este edificio, y por la gente que yo hablé con ellos, que estuvieron allí investigando, pues me sorprendió mucho, por ejemplo, que en la zona del sótano
me comentaban que desaparecían objetos, pero de una forma literal, o sea, que dejaban objetos en habitaciones cerradas y desaparecían como por arte de magia. Esto, más como tú dices, los ruidos de las máquinas de escribir, que también son muy comentados. Y otra de las cosas curiosas es que los guardias jurados se quejaban de que por las noches, al hacer la ronda por allí, y eso fue quizás también lo que disparó ya el pánico y por lo que interviene el grupo Omega, es porque dejaban todas las puertas cerradas entre ronda y ronda, y había veces que al hacer la ronda luego las puertas estaban todas abiertas, y eso fue lo que realmente provocó el pánico en los guardias jurados, porque el ruido, hombre, obviamente lo llevaban muy mal, pero aquello fue ya lo que provocó realmente un gran pánico. Incluso hay un detalle impresionante que es la historia del jefe de mantenimiento del edificio, Manuel Moya, que habla de que en un momento dado ve una especie de luz flotante, de semisfera, luego hablaremos de esas luces con testimonios de los que lo vieron, y que se estabiliza frente a él, y que en un momento dado él siente, estaba solo en aquel momento, en plena noche, en el edificio de la Diputación de Granada, siente como una presión de alguien que él identifica como alguien físico, como si le pusiera las rodillas en el pecho y que casi lo asfixia. Juan Enrique, estos hechos empezaron a ocurrir, ¿no?, en un momento dado. Sí, y no solamente en aquel momento, incluso después de las investigaciones periodísticas y durante muchos años, hasta casi ahora, han seguido ocurriendo. Los guardias jurados que han estado manteniendo el edificio durante todos estos años, hasta que recientemente ha sido comprado por el Ministerio de Hacienda, han seguido llamando al 091 por las noches para que acudieran patrullas de la policía, porque seguían oyendo ruidos, viendo cosas y, bueno, pues eso, lo que hablábamos antes, puertas que se han cerrado y luego estaban abiertas. Intervenciones directas del 091. Del 091, muchas noches, incluso en los archivos del 091 se encuentran los telefonemas que iban recibiendo, pues a razón de a lo mejor pues 4, 5, 6 llamadas al mes, todos los meses, durante todos estos años, porque los vigilantes no se sentían seguros. Los agentes de la Policía Nacional llegaban, hablaban con los vigilantes jurados, y ninguno de ellos, ni unos ni otros, se atrevían a volver a entrar en el edificio, ¿no? Impresionante lo que estás contando, Juan Enrique. Lo que es cierto es que durante 3 noches muy concretas, como decíamos antes, un grupo de investigadores multidisciplinar, vamos a llamarlo así, logra pasar 3 noches. Ahora vamos a ahondar, con esta nueva introducción de Carlos Barroso, la voz de este programa, vamos a ahondar en lo que pasó esas 3 noches, que desde luego no va a dejar a ningún oyente indiferente. Nunca se pudo traducir aquel mensaje. En uno de los magnetofones previamente precintado, apareció la psicofonía más extraña de todas las obtenidas en nuestro país a lo largo de la historia. Una voz desagradable, hosca, un lamento quebrado y largo, que amenazaba a los allí presentes con un presagio. Os arrepentiréis. Os arrepentiréis, decía una voz grabada en un aparato Revox precintado por el investigador Mariano Carmona Almendros, ya fallecido, que obtuvo en una habitación completamente vacía, al parecer en el sótano, donde también había más restos humanos, en el sótano del edificio de la Diputación. Una voz, como decíamos, quejumbrosa, extraña, que vamos a escuchar, y que ruego a la audiencia de Milenio 3 que ponga mucha atención. Sería, digámoslo así, una psicofonía, pero hay que decir que es la psicofonía sin duda de las más largas, más raras y que más polémica han suscitado. En aquella noche, en aquel lugar, los investigadores, sin absolutamente nadie más, una cámara, digamos, Revox, un grabador de bobina abierta funcionando, y algo que en pleno silencio se cuela dejando un mensaje que todavía hoy, 15 años después, nadie ha logrado traducir. Según parece, dice una compañía, la primera frase, algo como tengo una lengua, desde luego nadie ha podido traducirla entera, y sobre todo un final, os arrepentiréis. Es una voz absolutamente, como he dicho, propia de una persona muy anciana quizás, y que dará mucho que hablar. Vamos a escucharla y luego con nuestros invitados vamos a intentar, hasta donde podamos como periodistas, analizarla. Esa es la voz. La escuchábamos 3 veces seguida. Los primeros informes
tanto de otorrinolaringólogos como expertos ingenieros en sonido, hablaban de que solo había una posibilidad de crear ese tipo de sonido, que sería, yo todavía no entiendo esto bien, una especie de cable de acero de distancia prácticamente kilométrica con una incisión que provocase esa vibración para hacer ese tipo de voz o de formar de esa forma la voz. Lo que es cierto, Juan Enrique Gómez, periodista de Dial de Granada, es que en ese mismo momento prácticamente en que se graba esto ocurren cosas casi de película de ciencia ficción, como es esa extraña herida que aparece en uno de los investigadores, Juan Burgos, y que un médico, Rodríguez Galindo, pudo identificar prácticamente. ¿Cómo fue esa historia, Juan Enrique? No fue una herida, fueron dos incluso. Dos heridas. Dos heridas. Mientras el Revox estaba grabando lo que podía sonar aquí aquella noche, y a la vez que bajaban unas escaleras, Juan Burgos sintió una opresión en la mano derecha, concretamente entre el dedo pulgar y el índice, y un dolor. Retiró la mano y entonces vio como unas marcas de lo que podrían ser la dentadura o bien de un niño o bien de un perro pequeño. El médico, que era Juan Rodríguez Galindo, confirmó que esas marcas se trataban de una dentadura que tendría que ser del tamaño de un niño. Pero a los pocos minutos, cuando todavía casi no había dejado de sentir la molestia en una de las manos, le volvió a ocurrir en la otra mano. Y además sentía como una opresión que le empujaba hacia la pared al lado de las escaleras. Era el mismo momento en el que se estaba produciendo la grabación. Al mismo tiempo, Juan Enrique, hay un testimonio de una especie de arco voltaico que surge de ese hueco donde había, al parecer, según se dio en ese informe de la Asociación Omega, restos humanos de un hombre y de un niño. De ahí surge una especie de arco voltaico, e incluso, haciendo un poco un rápido repaso por lo que fue esa noche, la más dura quizás, la del 23 de diciembre del año 86, dentro de ese inmueble, se habla de la visión directa a 12 metros del grupo principal de investigadores que se quedan aterrorizados de una figura que parecía un sacerdote, de una figura con una especie de traje talar que se para ante ellos durante unos segundos. ¿Se ha especulado con quién puede ser esta figura? Sí, se le ha llegado incluso a poner nombre. Juan Burgos llegó a ver la imagen de una persona, llegó a ver un rostro. Él decía en aquel momento una frase textual. Decía que el fantasma de la Diputación puede ser un hombre de unos 45 años, con la cara cuadrada, pelo gris y una expresión de tristeza muy profunda, pero que además esa imagen casi no tenía relieve, era como muy plana. De la descripción que hizo Juan, un dibujante que teníamos en el periódico, concretamente Andrés Soria, fue elaborando un retrato robot en base a las indicaciones que le iba dando este investigador. Nariz afilada y un tanto aguileña, unos ojos pequeños pero muy profundos, las cejas estaban separadas, el mentón era pequeño y lo que eran las mandíbulas muy anchas. Bien, de esto se realizó un retrato robot al estilo de los que hacen la policía, ¿no? Este retrato se publicó en el periódico Ideal y además salió concretamente en la revista Tribuna, y también Juan Burgos lo mostró en algunas cadenas de televisión. Uno de esos días en los que apareció en televisión, le llamó una señora que vivía en la capital, vivía en Madrid, diciéndole totalmente asustada que el dibujo que había visto correspondía completamente a la cara de un antepasado suyo, de un cuadro de un antepasado suyo que ella tenía en su propia casa. Resultaba que este antepasado suyo había sido el último párroco que había tenido la iglesia de la Magdalena. El llamado Padre Benito, ¿no? Llamado Padre Benito. Al que se recordó durante esos días por activa y por pasiva, porque parecía que clamaba de alguna forma, y siempre, por supuesto, pongamos comillas, su presencia, o al menos la profanación que habían realizado en aquel lugar. Juan Jesús, me gustaría que escuchases atentamente este comentario de un especialista hablando de la voz que hemos puesto, de esa voz tan extraña, tan desagradable, que a muchos habrá sorprendido, porque es el técnico informático, ingeniero superior, Pedro Amorós, quien le pedimos, por favor, que hiciese un análisis de esa voz. Hablamos ahora, Juan Jesús, de la opinión que te produce a ti personalmente esta voz y lo que dice este experto informático, que con los más modernos, digamos, sistemas de detección de sonido ha intentado buscar una explicación a esta psicofonía. Le escuchamos ahora. Para mí, personalmente, la traducción de esta voz sería: en la compañía, en lugar de hablar en la lengua o con la lengua, os arrepentiréis. Presenta unos matices distintos a otras psicofonías. Primero, se le puede encontrar el tono y el timbre famoso que caracterizan una voz y que se podría incluso asociar mediante un experto a una garganta, ¿no? Se podría incluso llegar a asociar la voz a una persona.
de ahí tendríamos lo que partiría o parte de la huella foniátrica, ¿no? Cómo se puede llegar a identificar a una persona a través de un sonido, incluso hasta por la curvatura del propio paladar, ¿no? Incluso la posición de la lengua, etcétera, etcétera. Y todos estos parámetros nos los facilitan programas informáticos, como por ejemplo, bueno, hay programas como Pro Tools, como herramientas de trabajo de ingeniería en sonido, bueno, pues que nos dan algunos de los matices de los ecos de la boca incluso, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que simula esta voz es como si fuera una doble copia de la voz. Es decir, hay un bajón de la intensidad sonora, hay una absorción energética. Si partimos de la base que la psicofonía puede ser auténtica, podríamos tomar en cuenta de que las psicofonías, según la hipótesis que yo he establecido y que, bueno, pues ampliamente que expongo en el libro sobre las psicofonías, bueno, pues se forman a partir de una serie de sonidos que hay en el ambiente. La utilización de las portadoras. Sonidos del ambiente, Juan. ¿Qué opinión tienes tú personalmente sobre esa psicofonía grabada ya en el año 86 y a la que ningún experto, vamos a decirlo así, ha dado todavía solución? Hombre, yo he oído cientos de psicofonías igual que tú y el sonido es muy peculiar, muy especial. Yo sí estoy convencido de que es real por una cosa, porque es que entrevisté a la persona que dejó allí el cassette, que es el doctor Galindo, que por su profesión pues obviamente pues no quiere hablar, no le apetece, me parece además muy bien. Desde aquí le mando un saludo si nos está oyendo, porque tengo el placer de conocerlo y de haber compartido con él muy buenos ratos. Es un grandísimo investigador, una gran persona, y como médico y como cirujano plástico de los mejores de España. Y él fue el que dejó el cassette, y entonces sinceramente no creo que en ningún momento me mintiese. Y además, tal y como comentaba Juan Enrique Gómez y como describió luego más tarde Juan Burgos en los artículos, él también me certificó, porque en la parte superior del edificio estaban solamente dos personas, que eran estas dos, Juan Burgos y el doctor Galindo. Entonces él me garantizó y me certificó efectivamente que lo que dijo Juan Burgos era cierto, o sea que este señor llevaba un medidor de campo magnético en su mano, la acerca a una pared y de repente aparece lo que él me describió como una especie de rayo que le da en la mano. Él gritó, tiró el aparato al suelo, que se rompió, y entonces al examinar el doctor la mano me confirmó que aquello era o bien el bocado de un niño pequeño o de un perro, por lo pequeños que eran los incisivos, y me dijo que era imposible además que él se lo hubiera hecho por ningún tipo de protagonismo, de afán y demás. Realmente, como no menos sobrecogedor el cúmulo de historias que se producen esas 3 noches y que fueron a más. Una de las personas que estaba allí aquellas noches, hablábamos antes de Pilar Perry, habló también de otro tipo de voces, no esas voces que no se han hecho públicas y que se manifestaron incluso directamente, no a través de la grabación, sino voces que todos pudieron escuchar. Vamos a escuchar, por favor, un instante, todos los oyentes de Milenio 3, este documento que también viene a echar más leña al fuego en el caso de la Diputación de Granada. Otra cosa curiosa también es que se oían voces. A mí eso es lo que más me chocó casi de toda la investigación de la noche, ¿no? Porque nosotros teníamos en cada planta una grabadora que simultaneaba con unas posibles psicofonías con unas cámaras con rayos infrarrojos que iban también haciendo fotografías pues cada cierto tiempo, ¿no? Para ver si había unas energías, en fin, a ver si se percibía algo que nosotros no viéramos, ¿no? Y entonces allí se oyeron unas voces pues como si hubiera 3 o 4 hombres discutiendo. Hay unas escaleras muy grandes que están huecas, quiero decir que sí, unas escaleras muy grandes que van hasta la última planta, y entonces yo lo que oía eran como 3 o 4 hombres discutiendo, no se entendía lo que decían. Voces no solo grabadas, sino también captadas por las personas que componían aquella comisión Omega de investigación, la primera que a nivel oficial, otorgados, digamos, o facilitados el pasaporte concreto y tan extraño en este país para investigar un fenómeno paranormal, hubo en Granada en aquel diciembre del año 86. Juan Enrique, ya para finalizar, yo sé que como periodista uno es difícil y tiene que quedarse en el terreno del objetivo, pero tú, después de toda esta investigación que tantos ríos de tinta hizo correr, ¿con qué opinión te quedas? Brevemente, ¿qué nos podrías contar de tu impresión personal de lo que ocurrió en aquel lugar? Hombre, yo tengo que decir claramente que tengo que creer que las personas que hablaron de todo esto, tanto a los funcionarios como a los vigilantes jurados, como en el equipo del Grupo Omega, en ningún momento han mentido. Es decir, ellos no han inventado ninguna historia. Ellos creen firmemente en que lo que están diciendo es la realidad de las cosas. La psicofonía no ha sido
estoy convencido de que ellos no han manipulado nada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tengo que creerles. Ahora bien, creer en la existencia o no de ese fantasma, de ese espíritu del Padre Benito o de quien pudiera ser, eso ya entra dentro de otras consideraciones. Ahora, todo el mundo coincide en lo mismo. Allí pasaba algo. Y durante muchos años se ha pensado que sigue pasando. De hecho, en este momento se está remodelando el edificio, y el edificio, lo primero que se ha hecho con ello, que se va a ubicar las nuevas oficinas del catastro, lo primero que se ha hecho ha sido abrirle grandes balconadas, porque durante todos estos años ha sido como una especie de búnker de hormigón que no tenía ni una sola ventana. Un edificio de 3 plantas y sótano, bastante grande, una superficie importante, y no tenía ni un solo respiradero. Ahora las ventanas, la gente incluso de esa zona dice que por fin el fantasma se va a poder liberar. La gente se sigue acordando del fantasma. Ha sido absolutamente gratificante contar contigo, Juan Enrique. Esperemos que esta historia no dé mucho que hablar, pero al menos aquí hemos intentado, como decíamos antes, arrojar luz. Estamos seguros que ni tú, ni nosotros, ni nadie puede saber qué se escondía allí en la Diputación de Granada. Un placer hablar contigo y bienvenido cuando quieras de nuevo a Milenio 3. Un abrazo. Gracias. Decíamos antes que Granada es un lugar donde desde luego la palma en lo paranormal, por así llamarlo, así decirlo, se lo lleva el caso de la Diputación. Pero estaríamos muy equivocados si pensamos que solo ha ocurrido este suceso. Ha habido muchos más, quizá no de tanta repercusión social, pero desde luego los ha habido. Escuchemos ahora esta introducción. El caso de la Diputación de Granada jamás fue resuelto. Los ecos de la expectación se apagaron, pero el miedo y el recelo nunca abandonaron el viejo lugar. Fue, sin lugar a dudas, el suceso extraño más célebre en la ciudad, pero no el único. En Granada hubo casos espectaculares, como el de la Cruz Roja, tantos otros que se quedaron ahí, en las puertas de la información regional. Y con ellos, aunque sea brevemente, vamos a intentar terminar este programa. Volvemos en un segundo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Granada, ciudad de misterio, sin duda alguna, ¿no, Juan Jesús? Granada es una ciudad muy especial, a la que amo, es mi tierra, aunque ahora esté aquí en Madrid, y posiblemente nunca vuelva más allá a vivir, pero es una ciudad muy muy especial. El fenómeno de los poltergeist, posiblemente la ciudad de España donde más casos hay registrados e investigados. Uno que tú descubriste y que tú diste a conocer, y que es, algún día hablaremos de él en profundidad, como hemos hecho hoy, o hemos intentado, de la Diputación de Granada, es el caso de la casa de verano de Federico García Lorca, ni más ni menos. Sí, aquello se formó un revuelo terrible a nivel de medios. De repente me vi entre diarios como Telecinco, Antena 3, me sacó hasta José María Carrascal, y bueno, aquello pues igual que Diputación, pues en aquel momento pues sí dio un permiso para investigar, y en este caso pues tuve que colarme, ¿no? 2 noches en la casa. Es la única vez... No fuiste por la vía oficial, No caso. Fui por la vía oficial, y tampoco en la Alhambra, que también estuve haciendo lo mismo, investigando poltergeist en la Alhambra, ¿no? Bueno, creo que por encima de la política tiene que estar la investigación, ¿no? Y dar a conocer a la gente como periodista los casos que llegaron. ¿Qué ocurría en aquella casa? Fue muy especial, porque yo tuve contacto con el guardia jurado que estaba allí, y bueno, pues me comentó que por la noche él oía ruidos extraños. Pude también cotejarlo con otro guardia jurado más, porque la verdad que la historia era bastante cuanto menos curiosa. En concreto me decía que es como si de vez en cuando alguien golpease el piano, si alguien aporrease alguna vez el piano, se oían el crujir de las vigas, ruidos de pasos, cambio brusco de temperatura, una serie de fenómenos bastante extraños. Entonces obviamente había que investigar allí, estar allí, pues para poder cotejarlos e investigarlos a fondo, ¿no? Yo pasé 2 noches en la casa museo de Federico García Lorca, y he investigado muchos años fenómenos poltergeist, he dormido en muchas casas donde hay fenómenos poltergeist, y jamás vi algo extraño, salvo una de las noches que pasé en esta casa. ¿Qué viste? En concreto, junto con un guardia jurado y miembros de la investigación de Sociedades Biofísicas Vittelhaus, lo que vi exactamente fue una mecedora moverse sola cuando bajábamos con el guardia jurado del piso superior. Este señor, al ver la mecedora que se estaba moviendo, se puso pues prácticamente histérico. Recuerdo que me cogió del brazo, bajó junto a la mecedora, la paró,
Entonces yo empecé a preguntar e intentar racionalizar lo que había pasado, ¿no? A preguntarle pues si había algún tipo de corriente de aire que hubiera podido pues mover aquella mecedora o algo. Entonces me comentó que no, que todas las ventanas del edificio tienen unas pequeñas pastillas que en cuanto se abre alguna ventana salta la alarma, porque allí por ejemplo ya está manuscrito de Dalí, ¿no? Aquello se movió, yo lo vi y no sé cómo ocurrió. También otra cosa muy curiosa es que delante de las personas que estábamos y de aquella noche, una brújula se volvió loca, concretamente en mi mano, justo muy cerca del piano y del cuarto de recreo que tenía Federico García Lorca. Nos ocurrió 3 o 4 veces y también en el salón comedor, justo al lado de una de las mesas que hay allí. Entonces fue una noche realmente sorprendente. La segunda noche que estuvimos allí no pasó absolutamente nada extraño, pero la primera noche pues quizás también cambió mi vida como investigador, porque de oír cientos de testimonios pasé a ver una realidad que me sorprendía, efectivamente. Juan Jesús, un placer. Ese libro, recuérdenlo, Operación Al-Ándalus, 20.000 kilómetros en busca del misterio por tierras andaluzas, y desde luego estás invitado a volver aquí para hablar de esa ciudad llena de historia y llena de personajes, quién sabe si reales, quién sabe si imaginados, como el padre Benito, o lo que queda de él, o la energía que quede de él, que parece ser que desde algún punto del tiempo y el espacio sigue clamando atención. La Diputación de Granada, el caso de la Cruz Roja, el caso de Federico García Lorca, su casa de verano, muchas historias que un día seguiremos aquí analizando. Un abrazo muy fuerte, Juan Jesús, y gracias por haber venido. Un placer estar contigo, Iker. Nos lo habíais pedido, entrar, esbozar al menos un poquito la historia que hay en la Diputación de Granada. Y lo seguiremos haciendo, porque estoy seguro, algo me da, que volverá a haber sucesos extraños. Hay personas que nos han informado ya desde Granada que ha habido de nuevo denuncias sobre este asunto. Serán en todo caso noticias, porque ocurrirán ahora mismo. Y en Milenio 3 no solo hablamos del pasado, aunque en este caso así ha sido, sino que intentamos hacernos eco del presente, de un presente distinto que estoy seguro de que casi nadie les cuenta. El informativo, las noticias, el otro informativo que hacen Carmen Porter y Carlos Barroso. Aquí lo tienen. En Argentina ya hablan de milagro, aunque todavía está por demostrar si se trata efectivamente de algo así. En el suelo de una pequeña iglesia de la ciudad de Metán, en la provincia de Salta, ha aparecido el rostro de un Cristo dibujado sobre la piedra. Lo curioso es que han realizado algunas pruebas químicas a la imagen con productos abrasivos y disolventes químicos, pero el dibujo ni se borra ni se altera. El párroco dice que es una llamada a la conversión y una bendición para el pueblo argentino, y al mismo tiempo abre las puertas de la iglesia a cientos de personas que acuden para pedir sus particulares milagros. Enseguida nos iremos a Argentina, será después de conocer otros asuntos en los titulares de Carmen Porter. El Episcopado español publicará por primera vez un manual de exorcismos. Se está celebrando el juicio contra un adolescente acusado de apuñalar a una anciana y beberse su sangre. Convocatoria en México para seleccionar un retrato del indio al que supuestamente se le apareció la Virgen de Guadalupe. ¿Será realmente un milagro la aparición de la cara de Cristo en la ciudad argentina de Metán, o un simple gancho de fe al que se agarra la población en estos momentos de crisis? De momento no se sabe más que ha aparecido un dibujo del rostro tradicional de Cristo sobre el suelo de una parroquia que está llamando a cientos de fieles y que por mucho que lo intentan ningún producto le afecta. Lo cuenta la corresponsal en Argentina, Isabel Cuevas. La aparición de una imagen del rostro de Cristo en una iglesia de una ciudad argentina ha generado una gran conmoción entre los fieles y los vecinos de localidades cercanas que se acercan para pedir trabajo y salud, entre otras muchas cosas. El rostro de Jesús fue visto el pasado 9 de julio en una baldosa del suelo de la parroquia Señor del Milagro, en la ciudad de Metán, en el norte de Argentina, y desde entonces miles de personas han visitado el templo. 3 mujeres fueron las primeras que observaron el rostro de Cristo muy bien definido en el suelo. Se percataron de ello cuando se encontraban rezando en una de las capillas del templo. Al correrse la voz, muchos argentinos han comenzado a llegar desde distintos puntos de la zona y forman largas filas para entrar en la parroquia, a donde han acudido muchos enfermos para sanarse. Algunos han señalado que este es un mensaje de Cristo que quiere transmitir a los argentinos confianza para afrontar la crisis. Las personas que han visitado el Templo Mayor de Metán sostienen que el rostro de Jesús es casi perfecto y que pese a los intentos por borrarlo permanece dibujado en trazos grisáceos sobre la baldosa, que es de tamaño mediano y de un material granítico. La Iglesia española está preparando un libro en el que explica cómo realizar exorcismos. El motivo es el rápido aumento de sectas satánicas en España, sobre todo en la zona de Levante. El manual se encargará de detallar los distintos tipos de posesión demoníaca, así como las formas de combatirlas, Carmen. El texto incluye las recomendaciones de actuación de la Santa Sede para luchar contra el demonio.
demonio, así como los distintos tipos de rituales. El ritual de los exorcismos será el primero que se edite en nuestro país y distingue entre la obsesión y la posesión diabólica. La normativa vaticana recomienda la existencia de un exorcista por diócesis y, según el Código de Derecho Canónico, los elegidos deben ser sacerdotes piadosos, doctos, prudentes y con integridad en la vida. En Gales, en el Reino Unido, ha comenzado el juicio contra un joven de 17 años que el año pasado acabó con la vida de una anciana de 90 mediante un rito macabro. Le sacó el corazón y se bebió su sangre. Nos cuenta los detalles la corresponsal de la SER en Londres, Begoña Arce. El crimen ocurrió el pasado mes de noviembre. Una anciana de 90 años fue asesinada a puñaladas en su domicilio, un tranquilo pueblecito del norte de Gales. El asesino había extraído el corazón a la víctima. El órgano fue hallado envuelto en papel de periódico dentro de una cacerola. A los pies del cadáver estaban los atizadores de la chimenea colocados en forma de cruz. Había también signos evidentes de que alguien había estado bebiendo la sangre de la víctima. Un mes más tarde, la policía detuvo a un joven de 17 años obsesionado con los vampiros. Sus huellas fueron halladas en el lugar del crimen. En su domicilio había revistas y material sobre vampirismo. También había consultado páginas en Internet sobre este tema. El menor está siendo juzgado en estos momentos. El fiscal le acusa de sacrificar a un ser humano y beber su sangre para poder alcanzar así la inmortalidad. El Consejo Nacional de Investigación estadounidense ha pedido a la NASA que prepare una futura expedición a Plutón, el planeta más alejado del Sol. Los científicos norteamericanos consideran que ahí podría encontrarse la respuesta al origen de la vida en la Tierra. El Consejo Nacional de Investigación pidió la exploración de Plutón y el cinturón de Kuiper, en donde está ubicado el planeta, porque en esa región podrían estar las primeras pistas de cómo se generó la vida en la Tierra. La NASA podría realizar misiones entre el 2003 y el 2013 para descubrir cómo se desarrolló la vida en la Tierra y si existe vida extraterrestre. Para ello tendrán que enviar una serie de aeronaves espaciales robóticas. La ciudad leonesa de Sahagún vive estos días un particular encuentro de juglares. La ciudad cambia para revivir la época medieval en la que estos peculiares trovadores hacían las delicias de reyes y señores feudales. Radio León, Yolanda Martínez. El primer juglar que se conoce es de la población leonesa de Sahagún, donde también se fundó la primera escuela de estos personajes de lírica y teatro. Los juglares recorrerán los rincones de la localidad con antorchas y faroles, acompañados por los personajes de la época, el trovador, el clérigo, la prostituta o el hereje, que irán invitando a los vecinos a participar en actividades de teatro, degustaciones gastronómicas o la quema de brujas en un particular aquelarre donde no faltará el conxuro de la queimada. También los contadores de historias intentarán conquistar los oídos del público, que elegirán al que crean el mejor contador de fantasías, remedios o saberes. El grupo catalán Histrionic se encargará de recrear a los juglares de Sahagún, localidad leonesa del Camino de Santiago. Les contamos ya otras noticias de forma breve. Detenidas 4 personas en Ucrania acusadas de asesinar y devorar el cadáver de una joven y de realizar prácticas satánicas. Los presuntos criminales, 3 hombres y una mujer, llevaron a la víctima a un bosque donde le asestaron 2 puñaladas en el corazón. Más tarde, según fuentes policiales, le arrancaron el cuero cabelludo, la cortaron la cabeza para luego hervirla y comérsela. La policía halló muchos libros de magia negra en el domicilio de uno de los sospechosos, por lo que se supone que pertenece a una secta. Y en México se busca rostro para el polémico futuro beato Juan Diego. Valerio Gómez, un artista mexicano, ha preparado una convocatoria para seleccionar el mejor retrato que se haga del indio Juan Diego, a quien supuestamente se le apareció la Virgen de Guadalupe. El retrato elegido se exhibirá durante la canonización de Juan Diego, ante la polémica que existe entre varios representantes de la Iglesia que niegan la existencia histórica del indio. Pues por hoy ya hemos terminado, pero lo anunciamos ya. La semana que viene regresaremos con más noticias en Milenio 3. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial EDAF. Y con esta sintonía, Carmen Porter, y los mails que habéis enviado a... Los mails que nos han enviado a milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Olga López nos dice que si podemos hablar algún día de humo y la supuesta correspondencia de los humitas. Lo haremos. Jordi Bonillo nos dice que, además de enviarnos unas fotos sobre el Machu Picchu en las que se ve un rostro muy especial del que algún día hablaremos, nos dice que si es verdad lo del viaje a la Luna o es un montaje made in USA.
Pues no lo sabemos, lo intentaremos descubrir. Capax nos pregunta sobre alguna página web que trate estos temas. Bueno, la página amiga de este programa, www.ikerjimenez.com, www.ikerjimenez.com. Katia Rocha. Bueno, pues los mensajes en el contestador cada vez son más abundantes, nos tienen que llamar al 91 532 45 32. Los ganadores del libro La Gran Impostura sobre el caso del 11 de septiembre de la semana pasada son Luis Custodio, Mónica Hacendado, Rosa Marina, Roberto González y Severino Torregroso. Esta semana regalamos 5 libros: Operación Al-Ándalus, coescrito por Juan Jesús Vallejo, invitado de hoy, editado por Corona Borealis. Nos vamos, no hay tiempo para más, sean muy felices, esto ha sido Milenio 3.